En Chile finalmente ocurrió lo que nosotros previmos aquí. El ciudadano mayoritariamente le dijo que no al nuevo proyecto de constitución. Y lo hizo por amplísima mayoría. El no apruebo, el rechazo se impuso por un margen importante. Y eso, claro que deja una enseñanza. Yo leí un trabajo en el portal de la BBC de Londres sobre este asunto interesante. Y comienza planteándose la interrogante de cómo es posible que si en el 2019 los ciudadanos votaron, aprobaron reformar la Constitución por más de un 80%, ¿cómo es que ahora la gente mayoritariamente rechaza la reforma a la Constitución? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que falló? Evidentemente que había la intención de reformar la Constitución del año 1980, la Constitución de Pinochet. Lo que no aprobó el ciudadano chileno fue ese tipo de reforma que se hizo mediante la conformación, la elección por voto popular de una asamblea constituyente. Porque a mí me parece que excedió lo que era un mandato claro. ¿Qué era lo que preocupaba a los chilenos? Porque la reforma constitucional se decidió en medio de una oleada de protesta que expresó la inconformidad de los chilenos por la ausencia de políticas sociales que ayudaran a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y la Constitución, y se decidió la reforma a la Constitución porque Chile es formalmente, constitucionalmente, un Estado neoliberal. Y por un mandato de la Constitución, todo en Chile está en manos privadas. En Chile prácticamente no hay nada del Estado. Todo es privado. Y eso está consagrado en la Constitución. Y lo que el chileno quería cambiar era precisamente eso. En un momento en el que esa demanda se podía entender perfectamente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo que hemos estado viendo en los últimos años es el fracaso estrepitoso de la política neoliberal. Eso lo está reconociendo el mundo entero. Si hoy en día se necesita algo, es de una intervención inteligente por parte del Estado, con su capacidad para establecer regulaciones que impidan los excesos que ocurren en el mercado y que ayuden a repartir mejor lo que se genera, los ingresos que se generan en la sociedad. Eso lo reconoce hoy todo el mundo. Y países como Estados Unidos, en donde normalmente el acento se pone en lo privado y la idea es que el Estado se involucre lo menos posible, al menos eso es lo que se ha venido haciendo o se venía haciendo en los últimos años, desde Reagan para acá, pues ese criterio se ha ido modificando. Y fíjense cómo ahora se aprueban paquetes de ayuda a los ciudadanos y se aprueban reformas fiscales para gravar a los que más tienen y se establecen una serie de regulaciones y hay programas de inversión masiva. El Estado se involucra. Y entonces en Chile se acumularon ahí inconformidades. Hay mucha gente que dice como que el modelo neoliberal demostró que realmente puede producir buenos resultados porque la experiencia chilena lo dice. En realidad en Chile ese modelo se impuso a sangre y fuego. Pero recuerden ustedes lo que tradicionalmente ha sido también la sociedad chilena. Pero además de eso, las inconformidades dicen que hay
deudas sociales ahí acumuladas. Y eso tiene que ver precisamente con ese modelo que se acordó durante la dictadura de Pinochet. Entonces los constituyentes se consideraron empoderados como para producir una reforma constitucional capaz de atender algunas cosas para las que la sociedad chilena no estaba debidamente preparada. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Bueno, en Chile ha habido un sistema de exclusión social bárbaro que arrincona a la población indígena del país, que son varias etnias que hay, y en total representan el 12% de los 20 millones que hay en Chile, 19 millones de habitantes. El 12% son 2 millones, más de 100.000 indígenas que hay en ese país, que han vivido en una exclusión total. Esa es una realidad que no solo es una realidad chilena, sino propia de todos los países en donde hay población indígena. Coja usted Guatemala, Ecuador, México, Bolivia, en donde por primera vez hubo un presidente indígena el otro día, más de 500 y tantos años después de iniciada la colonización de América, y en donde la población indígena es mayoritaria. Entonces, de esa situación de exclusión, muchos chilenos llegaron a la conclusión de que se estaba creando un sistema de privilegios, porque la nueva constitución contemplaba un sistema, bueno, primero declaraba a Chile un estado plurinacional, que en los hechos lo es, porque hay diversas nacionalidades, hay mapuches, hay aymara y de otras etnias. En la práctica, en los hechos, es un estado plurinacional. Pero cuando tú lo consagras constitucionalmente, te da la sensación de que tú estás reconociendo la existencia de varios Chiles. Y entonces eso los partidarios del rechazo lo aprovecharon, porque además se reconocía el sistema de justicia indígena y se creaba un Congreso con una Cámara de las Comunidades, en vez de Senado, una Cámara de las Comunidades, para reconocerle cierto peso político a las distintas comunidades dentro del Congreso. Y entonces muchos chilenos llegaron a la conclusión, bueno, aquí estamos creando un sistema de privilegio que puede tener sus consecuencias. La sociedad chilena no estaba debidamente preparada para eso. Pero además, todo esto se manipuló un poco. Se manipuló un poco porque lo que se estaba aprobando en ese sentido no era un asunto como se decía en la campaña. Pero la gente muchas veces se lleva más de la propaganda que de la lectura propia del proyecto en cuestión. Eso normalmente ocurre. Aquí ocurrió con las sentencias del Tribunal Constitucional. Aquella famosa sentencia sobre el asunto, sobre el caso de la ciudadana de origen haitiano, la de Guis. Mucha gente opinando sin haber leído nunca esa sentencia. Gente haciendo opinión pública sin haber leído nunca la sentencia. Y eso ocurre muchas veces. Bueno, pues en la batalla por la opinión pública, el apruebo perdió. Porque la sociedad chilena entendió que lo que se produjo, el resultado del trabajo del constituyente, no era lo que la sociedad realmente esperaba. Y el constituyente un poco
no pudo justificar su trabajo, porque hasta los que eran partidarios del apruebo reconocían que no era un proyecto óptimo. Y entonces los chilenos definitivamente dijeron, pero sí, no es un proyecto óptimo, si habrá que hacerle cambios posteriormente, como nos está diciendo el propio presidente de la República, que aprobó todo el trabajo desde antes de comenzar. Entonces, sigamos con esta constitución que ya nosotros conocemos, que está vigente desde hace ya muchos años, la conocemos, es mejor que un proyecto imperfecto que no conocemos y que pudiera generarnos algunas dificultades que hoy no tenemos, porque en definitiva lo que nosotros queríamos era políticas sociales adecuadas para mejorar las condiciones de vida de la gente, no meternos en estos problemas que creaban como ciudadanos diferentes. Todos constitucionalmente los ciudadanos son iguales ante la ley, pero entonces se establecía un sistema por aquí y unas disposiciones para proteger a esos grupos vulnerables que la gente malentendió. Y la propaganda, los que rechazaban el proyecto porque entienden que hay que seguirle dando la oportunidad a la vieja constitución, aprovecharon esas situaciones para definitivamente convencer a la ciudadanía de que rechazara esta iniciativa. Y así fue como algo que la gente aprobó mayoritariamente, reformar la Constitución, más del 80%, ahora resulta 2 años después que el resultado es negativo, un rechazo. Permítame una pausa, en breve volvemos.